Son tantas las historias, incluyendo la mía en algunos momentos de mi vida, he de reconocer, en las que las personas abandonamos cuando las cosas se empiezan a complicar. Porque es que abandonar y conformarse es tan fácil. Porque sí, entonces si las cosas se ponen complicadas, esto no era lo mío y nos vamos convenciendo de esta mentira. Porque alguien una vez en el tarot leyéndome la palma de la mano, es en serio, en Sabana Grande, unos gitanos me leyeron. Entonces nos van diciendo que somos buenos para la física cuántica siempre y cuando sea en español. He conocido a quienes prefieren la certeza de la miseria o el dolor antes que la incertidumbre que uno haya cuando está intentando algo diferente, algo mejor. Arriesgarse, sí, genera inseguridad. Porque si no estoy segura que me voy a hacer millonaria en un año, entonces, ¿para qué lo hago? O que si este no es el hombre de mi vida, entonces, ¿para qué? Mejor me quedo donde estoy. Una vez un conocido me dijo que el que le daba miedo gastar $1 es porque no sabía cómo hacerlo. El que no comparte sus ideas es porque cree que no va a encontrar más ideas como esa. Y yo creo que no es que lo sabe, yo creo que es que se creyó ese cuento. Porque hay que poner la energía, por supuesto. Hay quienes prefieren quedarse en un lugar que conocen muy bien a adentrarse a lo desconocido, a superar esa fase de desmotivación por la que todos pasamos, a superar una especie de umbral de incertidumbre. Me gusta esa palabra, umbral. Y exactamente eso es de lo que vamos a conversar. Yo voy a compartir con ustedes mi opinión, con argumento, por supuesto, porque uno no puede andar dando opiniones sin hacer referencias, sin conectar con rasgos en común. Y a mí esa palabra me gusta, umbrales, porque es que tiene una onda así como conspiranoide. Conversemos. Sí, no es un chiste, es en serio. Sí hay teorías conspiranoides en el aprendizaje y enseñanza, por supuesto, de lenguas. Sí. Bueno, hay unas que hablan de la inmunidad genética, porque bueno, esto no es para mí. Hay otros que hablan del imperialismo lingüístico. Ay, no sé. Bueno, hay quienes creen que si uno no empieza a estudiar inglés, o sea, una segunda lengua cuando está chiquito, pues entonces uno nunca lo va a lograr y nunca vas a tener el acento, como si eso fuera importante. Una vez estaba en Cuenca dando un taller para profesores y bueno, hice referencia a esta noción de zona de confort, zona de comodidad, y al finalizar el taller se acerca una profe jovencita y me dice: profe, es que yo no veo el problema en la zona de comodidad. Todos queremos estar en la zona de comodidad. Y a lo mejor ella tenía razón, porque recordemos que todos vemos la realidad de lo que le metemos a esta, y cuando le metemos a esta, el corazón se abre. Bueno, no necesariamente, pero en la mayoría de los casos, y siendo bien optimistas, todos vemos la realidad de una manera distinta. Pero de lo que yo estoy segura es que los seres humanos no estamos diseñados para quedarnos quietos. Estamos hechos para movernos, para crecer, para aprender, para solucionar, para ir en contra de las fulanas métricas, donde nos ponemos a prueba y entonces descubrimos de lo que somos capaces. Cuando vamos avanzando en nuestros procesos, nos encontramos con estas fulanas mesetas. Esa fue la palabra que encontré para describir esto. Como cuando uno empieza una dieta y rebaja rapidísimo en las primeras semanas y después
se aplana, la curva de aprendizaje se aplana. Cuando empezamos una relación de amistad o lo que sea, al principio hay una especie de euforia, pero eso también pasa, porque la intensidad de los primeros meses, por supuesto que se va aplanando. Desde la psicología cognitiva, las mesetas se describen exactamente como ese momento en la curva de aprendizaje, que las cosas pues se ponen aburridas, que uno cree que no está sucediendo nada, pero sí está sucediendo siempre y cuando entendamos de qué va esto. Thornhill, uno de esos ultra wow lingüistas o en el área de la lingüística aplicada, insiste en que la motivación no es lineal. Por supuesto, eso lo sabemos, pero bueno, uno tiene que hacer referencia porque la gente no puede andar hablando así, porque cuando uno da una opinión, uno tiene que argumentar. Entonces, él precisamente lo conecta con la identidad narrativa. Esa historia que nos contamos todos los días sobre cómo somos como aprendices. Si decidimos contarnos que las cosas están aburridas, que esto no es para mí, que esto no es para mí, que esto en el instituto, o decidimos entender que las mesetas son parte del proceso, porque así no lo veamos, hay cosas que van pasando si seguimos intentándolo. Viktor Frankl hablaba de la capacidad humana de soportar la incertidumbre siempre y cuando haya un sentido. Esto a mí me fascina. Lo que nos mantiene en la jugada es exactamente ese sentido. Y que cuando lo perdemos, cuando creemos que se va desvaneciendo, entonces regresamos y lo revisamos y ahí encontramos esa motivación que creemos que nos falta frente al fenómeno de creer que la disciplina, y no es muy fácil, todo es sobre disciplina. No, sí también necesitamos de motivación. Lo que pasa es que la motivación es fluctuante, pero asumir que estas mesetas están relacionadas al fracaso y no a la consolidación de aprendizaje sí afecta a nuestro proceso, por supuesto. Visto desde afuera, pareciera un complot. ¿Cómo fue que dije hace rato? Un complot, algo conspiranoide. Pero, mira, esto es normal. Aún teniendo un objetivo claro, sí vamos a experimentar esa especie de resistencia, porque es que es humano, como ya lo dije. La estructura misma de todo aprendizaje real funciona así: avanzar, ¿verdad? Estabilizar y seguir avanzando, pero no debería ser abandonar. El que me conoce muy bien, conoce al guapísimo de mi tío Jorge. Y hay una frase que en mi cabeza es de él, pero se le atribuye a Churchill. Y es algo así como: if you think or if you feel you're going through hell, keep going because you are. Si tú crees que estás en el infierno, sigue, porque sí lo estás. O sea, detenernos no es una opción. Tener una familia, vivir en pareja es duro, es complicado, pero estar solo y no tener una familia también es complicado. Nosotros podemos elegir, porque escuchaba a Matthew McConaughey en una entrevista que le hacían y él dice que no todo en la vida tienen que ser sábados y domingos, que los lunes y los martes también existen. O sea, hay momentos difíciles, que no todo es diversión. Y en el aprendizaje de lenguas, aprendizaje de inglés, en este caso, las mesetas son inevitables, porque es lo que nos lleva a otra dimensión de nuestro propio aprendizaje. Y si renunciamos ahí, pues entonces estamos eligiendo la inseguridad de nuestras propias limitaciones. Cuando enfrentamos este estancamiento y lo transitamos, ahí nos damos cuenta de quiénes somos y lo que somos capaces de hacer. Hablar inglés es para el que resiste a la incertidumbre y descubre que el terreno firme o lo seguro, la fluidez, está después de esas mesetas. Ahí vamos dando el salto sin darnos cuenta. El inglés no se abandona. Mejorar tu propia lengua no es algo que se detiene, no es algo que tú debes abandonar. Recordemos que la lengua nos define, la lengua construye nuestra realidad. Y eres
tú el que puedes sostener esto en el tiempo. Aprender o mejorar, pulir la lengua, la nativa, o una segunda, una tercera, la que sea. Nunca se detiene. Es que cada vez se pone mejor, porque es que cuando vamos aprendiendo, entonces nos sentimos mucho mejor y esto se traduce en seguridad, en confianza en nosotros mismos y nos damos cuenta que, oye, que ya no me tengo que preocupar por tonterías, por una estructura, y no, que es sobre comunicarnos y se siente muy, muy bien. ¿Tú crees que tú andas en esa meseta? ¿Crees que hablar inglés muy bien no es para todos, que no es para muchos, que es para machos, como lo quieras? Estás a tiempo. Mira, déjate de cuentos, ocúpate. Si no has empezado, empieza. Si detuviste tus clases porque te habían dado el certificado, oye, regresa, retómalo, encuentra la forma y yo te puedo acompañar en ese proceso. Nosotros en clase.